se deschaban con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Bienvenidos los compañeros a esta nueva clase que hacemos en conjunto, Arge y Resurgir. Hoy está invitado a disertar Sebastián Iglesias, que es licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad de Lanús, con un tema interesante. Él había estudiado mucho sobre la colaboración social y a nosotros nos interesaba que nos explicara de dónde proviene esta idea de colaboración social y la idea inversa a eso, o enfrentada a eso, que es del conflicto social. Así que, bueno, muchas gracias Sebastián y bienvenido, y vamos apagando los micrófonos. No sé, Gabriel, si querés decir algo más. No, simplemente como hacemos en cada ocasión en este ciclo, un ciclo que va a ser trimestral, estaba sacando la cuenta, la cantidad de charlas que tenemos se han extendido desde septiembre hasta noviembre, este ciclo titulado Progresismo o Ideología Nacional. Agradecerle a Sebastián. Es muy importante también la participación en este ciclo de los jóvenes, investigadores, pensadores. Vamos a tener una secuencia de ahora, junto con Sebastián, la semana próxima Andrés Berazategui, de Grupo Nomos, y combinarlos, ¿no?, con la experiencia, el conocimiento, la experticia de los investigadores iba a decir de más trayectoria o más viejos, pero se van a ofender los compañeros. Pero es muy bueno eso, es un trasvasamiento generacional en el plano del pensamiento, ¿no? Por lo menos lo hacemos en algún lado. Y quería en relación al tema, permitimos unos minutos, Hugo, simplemente unos segundos. Creo que hoy Sebastián va a tratar un tema que es central en la cuestión del análisis del progresismo en su relación conflictiva con el pensamiento nacional, la cuestión del conflicto o el colaboracionismo social, ¿no? El colaboracionismo ha tenido de la izquierda una valoración peyorativa en relación a la experiencia del movimiento nacional, creo que en los últimos años, con el resurgir de estas corrientes neoprogresistas, que hacen del conflicto el eje para convertir la comunidad en una disgregada sociedad, ¿no? Esa comunidad de sentido que es la patria, la nación, transformada por el conflicto permanente, alentado por falsos ejes de debate y de conflicto. Entonces, creo que en esta tarea que nos hemos dado de repensar la relación entre progresismo y pensamiento nacional, ideología nacional, este es un tema clave, es un tema clave. Y creo que Sebastián, no creo, no, estoy seguro, ¿no?, que ha trabajado, no tengo la ocasión de conocerlo personalmente, pero vengo siguiendo sus charlas en otros eventos, sus presentaciones, lo he leído, y creo que es la persona indicada, un joven investigador, pensador, que nos va a poner sobre la mesa una cuestión fundamental, a la que tenemos que apelar constantemente para esclarecer orígenes y sentidos a futuro. Bueno, muchas gracias, Sebastián. No, Gabriel, antes que nada, gracias a vos, gracias a Hugo, a Arge21, a Resurgir, por darme la posibilidad, ¿no?, de estar conversando con compañeros tan formados, de los que he presenciado charlas, con los que me he formado, y agradecerle. Un dato en relación a esta biblioteca que están formando: yo puedo aportar algunos libros digitalizados, así que después te los voy a hacer llegar, con la idea de ir nutriendo esa biblioteca a los dos. Antes que nada, agradecerles. Yo creo que en estos momentos que a uno le den un lugar para conversar cuando recién está empezando, y charlar como decía, con compañeros tan formados, siempre es un placer, es una oportunidad y es un motivo para mí de un profundo agradecimiento. Yo la charla de hoy la quería dividir en dos grandes
etapas. Una primera etapa con una pequeña introducción, con algunas cosas que fui tomando, y ya la segunda etapa de la charla con la idea de meterme lo que es la colaboración social, o como dice el doctor Roy Williams, titular de la cátedra Juan Perón en Rosario, el colaboracionismo tensional de clases. Cuando yo pensaba esta esta introducción, se me vino a la mente un concepto de Iciar Recalde, de la licenciada Iciar Recalde, que constantemente ella menciona que hay un proceso de demolición sobre el pueblo argentino. Un proceso de demolición que tiene dos particularidades: la esfera material y la esfera espiritual. Ella marca como punto de inicio de este proceso de demolición el año 76. Yo por ahí me voy un poco más en el tiempo y digo, no, el proceso de demolición sobre el pueblo argentino empieza en el 55, tenemos la etapa de la resistencia peronista, y con el intervalo del gobierno del general Perón del año 73 y de Isabel Perón, que termina en el 76 con la dictadura militar. Cuando pensaba en el progresismo, yo lo que me quería detener en realidad es una figura un poco más profunda que lo que entendemos por progresismo. Yo siento, y en esto tomo una idea de Marcelo Gullo, de que en realidad lo que existe es una fuerza poderosísima internacional, que tiene una cabeza que es la oligarquía financiera internacional aliada en cada país del globo, del planeta Tierra, con diferentes actores de élites. Digamos, acá Resurgir está haciendo un gran trabajo con Marge 21 en las élites políticas, en élites políticas y económicas que responden a sus intereses. Esa cabeza, que es la oligarquía financiera internacional, esta fuerza tiene dos brazos. Un brazo derecho, que son las corrientes neoliberales, que lo que tienden es a reducir el Estado para los sectores populares y a agrandar sus dimensiones para abastecer y hacer soporte de los intereses de estas empresas, agrandar sus dimensiones del Estado para los intereses coloniales. Y por otro lado, un brazo izquierdo que es el progresismo, que lo que se encarga fundamentalmente es de demoler espiritualmente a los pueblos. Y ahí, cuando hablo del progresismo, ¿en qué me detengo? En la ideología de género, en el aborto, en la lucha encarnizada contra la Iglesia Católica, sin olvidar que ya Roosevelt decía en el año 32 que América no iba a poder ser dominada totalmente si no rompía primero el sentido católico de América Latina. Porque fíjense qué particularidad. El progresismo no ataca ni a las sectas protestantes, ni a las sectas evangélicas, ni a la iglesia anglicana, ni siquiera a aquellas creencias de otras religiones ortodoxas, donde, por ejemplo, las mujeres tienen posiciones casi de servicio hacia el hombre. Entonces, acá el ataque frontal es contra la Iglesia Católica. Entonces, el progresismo lo que hace es esquilmar a los pueblos espiritualmente. Entonces yo pensaba, digo, bueno, ¿cómo esto nosotros lo vemos en la Argentina? Porque esto pasa en todo el mundo y a nosotros nos toca acá en la Argentina. Entonces yo, cuando lo refiero a la Argentina, digo, Argentina está sometida a un proceso de degradación que está solventado, entre muchas otras cuestiones, en 4 leyes y un tratado. Y una ley suprema. Digo, ley de entidades financieras, ley de descentralización de depósitos, la ley de minería y la ley de puertos, y los tratados ignominiosos de Madrid. Y todo eso está condensado en la Constitución del 94. ¿Y por qué digo esto? El otro día tuve la posibilidad de participar en una charla de formación del sindicato en el que pertenezco, y sentí que más que una charla de formación era una charla de deformación. Estaba presente el viceministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y cuando yo le hago el planteo, se estaba dando en un contexto de una charla sobre las nuevas modalidades del trabajo, lo que yo le planteaba era, porque se había hecho una referencia al modelo neoliberal de Macri, yo lo que sostenía que en realidad el gobierno que encabeza Alberto Fernández, pero que también encabezó la compañera Cristina y el compañero Néstor Kirchner, también
se sustentaron en un modelo económico que lo que hacía era esquilmar a la nación argentina. Hoy por hoy, estas leyes hacen inviable a la nación. La hacen inviable y la imposibilitan de cualquier proyecto nacional que le permita, entre otras cosas, manejar los recursos naturales. Entonces, lo que se discute cuando uno ve a Juntos y cuando uno ve al gobierno del Frente de Todos son cuestiones de forma. Porque en el fondo, lo que sostiene, las leyes que sostienen la entrega del país siguen estando firmes, sin tocarse. Recordaba una frase en todo esto que tiene que ver con este proceso que estamos viviendo, que es del Papa Benedicto XVI. Benedicto XVI para mí es uno de los pensadores más importantes de este siglo en tanto y en cuanto denuncia lo que se da en llamar la dictadura del relativismo. Dice, se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que solo deja como medida última al propio yo y sus apetencias. El poder, la economía y el placer rigen la sociedad. Esto siempre se produce en perjuicio de los más débiles. Recordaba una vez una charla que tuve con Hugo Melgarejo en su casa donde me explicaba cómo Perón venía anunciando esto en el modelo argentino para el proyecto nacional cuando hablaba de esta especie de hombre niño, ¿no? Que todo lo quiere, que todo lo desea y que nada lo colma. Y también de ese pensamiento, yo le agrego, porque en realidad era un pensamiento que tenía vestibular, y que en realidad era un pensamiento prostibular por una explicación que después Hugo la puede dar mejor y que tenía que ver con lo que significaba esta doble vía o esta tercer vía de la que hablaba el general Perón. Cuando uno se remonta a los antecedentes del progresismo, uno, en esto hago un nuevo paréntesis, cuando uno se pone a desmenuzar las políticas públicas que impulsan tanto el Frente de Todos como el gobierno de Juntos, como el gobierno de la Alianza, como muchos gobiernos, encuentra hilo conductores. Por ejemplo, yo he visto a compañeros aplaudir las consideraciones de una diputada de otra tendencia cuando, por ejemplo, lo que se impulsaba era el aborto. Entonces, esto es interesante remarcar que en realidad lo que no los une es una cuestión de forma, pero el fondo sigue siendo el mismo para ambos bandos. Cuando yo pensaba, digo, bueno, ¿dónde surge este modelo progresista o esta idea? Y yo los primeros antecedentes que encuentro son en Gran Bretaña y en el proceso de su consolidación como imperio, pero también en Francia. Cuando veamos un poco el colaboracionismo social, vamos a ver que Figuerola se encarga muy puntualmente de remarcar estas dos ideas, ¿no? Echarle la culpa a la Revolución Francesa y también a la Revolución Rusa. Y yo le agrego como un antecedente Gran Bretaña y su revolución industrial, porque lo que vemos en este proceso en Gran Bretaña, por ejemplo, cuando uno analiza su proceso de construcción en un imperio, lo que vemos es que en realidad lo que hace Gran Bretaña no es otra cosa que empezar a romper el sentido comunitario español, la organización comunitaria española. Es largo el proceso, yo no me quiero detener por ahí en los pormenores de ese proceso, pero uno tiene que analizar que cuando Isabel construye el gran imperio español, lo hace sobre la base espiritual. Que también se puede decir, bueno, es una construcción espiritual que en realidad también encierra debilidades en su sistema productivo, pero que en ese momento las colonias le aportan una cantidad de metales preciosos y de oro que subsanan en algún momento eso. Pero cuando vemos la acción que realiza Gran Bretaña sobre España, tiene que ver con ir socavando este sentido comunitario español. Ni hablar cuando analizamos la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa agrega otro dato del progresismo que tiene que ver la imposición a la comunidad de los intereses sectoriales. Cuando uno habla de la Revolución Francesa, yo no quiero detenerme, pero también tengo que decir que en realidad lo que se habla de universal
no son más que los intereses sectoriales de la burguesía, que se le vende al mundo como universal, pero que en realidad responden a sus propios intereses. Y cuando uno analiza la relación entre Francia y España, también Francia va a atacar el sistema comunitario español. ¿Cómo ataca el sistema comunitario español? Primero lo hace en su propio territorio cuando empieza a romper los gremios medievales. Ahí Figuerola en un momento va a decir que fueron los trabajadores los que logran conservar el espíritu profesional que había eliminado la acción de los revolucionarios franceses, pero es interesante ver en estos antecedentes rápidos cómo Gran Bretaña y Francia lo que atacan es lo mismo, desde diferentes lugares. Gran Bretaña desde lo material, a partir de la revolución industrial y la prepotencia de su tecnología, y también después de sus ideas, y Francia directamente de sus ideas, atacando también el corazón espiritual del reino español. Hay un dato interesante que tenía que ver en una etapa cuando se habla del siglo afrancesado, que empieza por intermedio de Carlos V, de Carlos III a realizar una serie de reformas, que en realidad volvemos a lo mismo, lo que se modifica son algunas cuestiones superficiales, pero no se deja, se sigue dejando en pie algunas cuestiones que generaban el atraso del reino. Lo que se trata justamente en esto es, como decía, atacar y romper espiritualmente este sistema que se había formado en España y que tenía muchas décadas y que se había sentado, como lo dije anteriormente también, en el tema espiritual, sobre todo en una fe fundante. Hago un paréntesis. Cuando hablo de fe fundante me refiero a un concepto que utiliza Marcelo Bullo cuando habla que toda nación necesita para su independencia y para su industrialización de una fe fundante, que España la tuvo en el catolicismo, que Gran Bretaña también la tuvo y que Francia también la tuvo. Entonces, lo que quiero retomar para cerrar esta primer parte de la charla es justamente esto, cómo el accionario de Inglaterra y cómo el accionar de los revolucionarios franceses van en la misma dirección. Cosa que está pasando en la actualidad. Porque en la actualidad, si bien es muy difícil trazar un paralelismo, también lo que observamos es esto, ¿no? Que en realidad existe una élite que lo que hace es discutir, como decía antes, algunas cuestiones menores, pero que en el fondo se sostienen sobre lo mismo. Esto es los antecedentes que yo encuentro, pero en el sentido no tanto histórico, sino en la lógica que guía el accionar del progresismo, de los neoliberales, pero también de este gran cuerpo, de esta gran fuerza internacional que está encabezada por lo que es la oligarquía financiera internacional. Ahí me quiero detener un dato que me faltó al principio, que cuando uno analiza el progresismo, o este brazo izquierdo que es el progresismo, es interesante remarcar que está financiado por ONG que en su composición económica responden a las mismas empresas que son beneficiadas por el otro brazo que es el sector neoliberal. El más común o el que se menciona es Soros, pero en realidad hay muchísimas otras más organizaciones, que son justamente los que financian esto, los que financian Greenpeace, los que financian una serie que lo que hacen es ir encadenando toda una serie de transformaciones en una misma dirección. Ahora quiero ir a lo que se denomina la colaboración social o el colaboracionismo tensional de clases. Cuando hablaba en la Universidad de Rosario la semana pasada, me parecía interesante remarcar cómo surge el colaboracionismo social, porque yo creo que parte del olvido o del desconocimiento es adrede. Entonces, cuando uno se refiere al colaboracionismo social, lo primero que tiene que empezar a decir, y esto es muy llamativo, es quién no es el autor que promueve el concepto de la colaboración social.
En el año 43 se publica un libro que se llamó La colaboración social en Hispanoamérica. Su autor se llamó José Figuerola, o se lo conoce popularmente como José Figuerola, que fue un funcionario del general Perón. Pero antes de detenernos un poco en lo que tiene que ver con su trayectoria, con su biografía, quiero detenerme en decir quién no es José Figuerola. ¿Y quién no es José Figuerola? Es justamente su hijo Francisco Figuerola. Francisco Figuerola nace en 1932 en la Argentina, es funcionario del Gobierno Nacional del general Perón, en la Subsecretaría en la Secretaría General de la Presidencia como subsecretario, en el Ministerio del Interior como subsecretario y en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como subsecretario. Y también director de planeamiento de la Cancillería. Publica una serie de artículos. El otro día escuchaba en este mismo lugar a Carlos Fernández Pardo, que participó en uno de esos libros que se llamó Reflexiones sobre la Nación Argentina. Y lo que hace Francisco Figuerola es condensar una serie de artículos que va publicando y libros en un libro que se llamó La teoría de la democracia social. Pero bueno, Francisco Figuerola no es José Figuerola. ¿Y por qué tengo que hacer esta aclaración? Porque cuando uno ve a los autores que han citado a Figuerola, lo más común es ver este error, ¿no? Esta confusión que gira en torno a citar escritos de Francisco como si fueran de José. ¿Y por qué pasa esto? Entre muchas otras cosas, porque no se consiguen los materiales de José Figuerola. Cuando analizaba la vida de Figuerola, yo llego a la conclusión de que solamente 2 personas lo mencionan. Ahora ya me estoy hablando del padre para no generar confusión. Uno es Carlos Fay en un libro que se llamó La naturaleza del peronismo. Que Carlos Fay es el primero en decir, ojo, estemos atentos, que acá uno de los cerebros de Perón fue Figuerola. Y cita algunas reflexiones que Figuerola hace en torno a un libro que se llamó Preso, que publicó posterior a su etapa, que cuando estuvo preso por la revolución del 56. Por la revolución no, por la revolución fusiladora, por el golpe fusilador. Y el otro, con muchos errores en su cita, es Julio De Vido, que fue ministro de Planificación Federal de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Esto es interesante porque una persona que fue tan importante en cosas que ahora los vamos a mencionar, termina siendo prácticamente olvidado y citado solamente por Fay y por De Vido, con algunos errores, cuando tendría que ser una persona que por lo menos sea una referencia para compañeros que, entre otras cosas, crean que el país necesita una planificación económica y social integral. Figuerola nace el 24 de agosto de 1897 en España, más precisamente en Barcelona. Es un tipo que a los 21 años se recibe de abogado en lo que es el naciente derecho laboral, y que después, 4 años, lo que va a hacer graduarse con el título de doctor en filosofía y literatura. Participa del gobierno de Miguel Primo de Rivera, que es una experiencia interesante, que muchas veces queda tapada o queda escondida en esto que el enemigo ha hecho muy bien de tratarlo como una experiencia fascista y nuclearlo al igual que se hace el nazismo o el fascismo como todo lo mismo. Hago un paréntesis, algo similar pasa con la década infame, ¿no? En esto de homogeneizar se pierde, por ejemplo, la gobernación de Manuel Fresco. Una gobernación que tiene ítems súper interesantes, construcción de vivienda obrera, el tema de su trabajo en el Departamento Nacional del Trabajo. Digo, bueno, pero el enemigo también ha sido muy eficaz en esto de homogeneizar y en esa homogeneización tapar todo. Figuerola participa, como decía, del gobierno de Miguel Primo de Rivera. Primero lo hace como delegado del Ministerio de Trabajo en Cataluña, una zona de mucho conflicto social.
después lo hace como representante de la OIT, ante la OIT del gobierno español. El gobierno de Primo de Rivera cae en 1930. A mí me gusta decir que cae también producto de las hordas llamadas republicanas, que son los mismos aliados o los mismos actores que después en Argentina se van a aliar contra Perón, y que cuando cae en 1930 se exilia en Francia, y de Francia viene a la Argentina. En la Argentina viene por unos contactos de su padre, que es un comerciante español destacado, y lo relaciona con Francisco Combó, que lo que era un accionista, el principal accionista de la empresa Chade. Su paso del sector privado al sector público no está muy claro. Sí, algunos hablan de que participa en lo que fue la elaboración de la jornada laboral, pero Figuerola en ese momento no está en el país. Lo concreto es que ingresa a una dependencia del Estado Nacional que fue el Departamento Nacional del Trabajo. Un dato. Figuerola es alumno de Adolfo Posadas. Posadas fue un español que escribe un libro en su paso por la Argentina que se llamó La República Argentina y que menciona el devenir de este Departamento Nacional del Trabajo. Entra al Departamento Nacional del Trabajo como jefe de organización. Posteriormente ese puesto va perdiendo vitalidad en un departamento, en una dependencia que se había desenvuelto con más pena que gloria, y que se había convertido en definitiva en un reconto, como decía la otra vez, de multas y de estadísticas. Pero acá Figuerola es nombrado al poco tiempo jefe de estadísticas. Desarrolla su actividad en jefe de estadísticas, desarrolla actividades ligadas al censo y al tema de la alimentación de la familia obrera. Y es en el año 43 donde se produce un punto de inflexión que es interesante. Conoce al coronel Perón. Y en el año 43 también se van dando, yo digo, casi sucesivamente 3 etapas. En agosto presenta su libro La colaboración social, que es La colaboración social en Hispanoamérica, que es un libro que publica la Universidad de Buenos Aires bajo un instituto de política social que tenía. En octubre conoce al coronel Perón. Las crónicas de esa época lo que dicen es que Perón queda impresionado con el libro que recientemente había publicado Figuerola, pero también con una serie de estadísticas que Figuerola le había dicho en ese primer encuentro acerca del déficit de alimentación de las familias obreras. Cuando uno analiza el devenir del departamento, Ramírez nombra por decreto a Perón al frente del departamento. Figuerola con Mercante participan de la redacción del decreto que va a después dar lugar a lo que fue la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y el 2 de diciembre Perón da un discurso donde plantea los lineamientos políticos que va a tener la Secretaría. Y dice: acá lo que vamos a hacer es un trabajo de colaboración y de conjunto entre trabajadores, entre patrones y entre el Estado. En el año 44, por un decreto del entonces presidente Farrell, se crea el concepto, lo que es el Consejo Nacional de Posguerra, que es una instancia interesante porque ahí Perón es donde empieza a nuclear la materia gris del país, pero también lo que da origen a una nueva forma de planificación del Estado Nacional, entendida en los términos de la planificación económica y social. Un historiador hace un tiempo dijo que el Estado argentino conoció 3 formas de intervención. La primera es la no intervención. La segunda fue la intervención que después Roberto Dromi le va a dar, en los años 90, le va a dar un nombre de, como, bueno, ahora se me fue, después lo voy a buscar, le da un nombre, pero que en realidad lo que explica que la planificación en realidad tiene que ver con una planificación sectorial. En la Argentina se conoce porque fue Pinedo, con el famoso Plan Pinedo, quien lo que hizo fue planificar la economía para reservar los intereses de la oligarquía terrateniente. Y la tercera forma de planificación que conoce el Estado Nacional fue la planificación económica y social justicialista, que surge en el año 44 a través del Consejo Nacional de Posguerra.
¿Qué le ordena Farrell al coronel Perón? La dirección y el ordenamiento de todo lo relacionado a la economía y a lo social del pueblo argentino. Se produce el 17 de octubre, en el año 46, Perón es elegido presidente, en el año 45, asumen en el 46, Perón es elegido presidente. Y el primer decreto que firma es nombrar a Figuerola como secretario legal y técnico de la presidencia con rango de ministro. ¿Quién es Figuerola en este entonces? No solamente es la persona que le aporta todo lo que tiene que ver con el andamiaje legal, sino también el planificador de la obra revolucionaria del justicialismo. Hay un dato que pasa muchas veces desapercibido, que es cuando Figuerola hace su primera aparición pública, y es en el año en que se presenta el primer plan quinquenal. Hace poco la editorial Fabro presentó un libro donde se genera la desgravación de esa alocución que hubo sobre el plan quinquenal. En esa primera aparición ante el Congreso, Figuerola lo que hace es, se sienta al lado de Perón, recordemos que es un Congreso que está saboteado por la oposición, y lo que hace Perón es explicar los alcances políticos del plan, y Figuerola va a ir explicando los alcances técnicos del mismo. Esa es la primera aparición pública que hace Figuerola en el gobierno. Su participación termina en el año 1949. En el año 49, la Constitución del 49 saca un decreto que dice que para ser ministro del Estado Nacional tenía que ser de procedencia argentina, tenía que ser nativo. Y Figuerola, como yo dije anteriormente, era español. Esa es la explicación legal de su salida del gobierno. La explicación política se dice que hay un enfrentamiento con la compañera Evita Perón, y no está muy claro a qué se debe el enfrentamiento. Algunos hablan de celos políticos, algunos hablan de que no había una cuestión como de piel entre ellos, pero no es claro su salida. Lo cierto es que en el año 49 se va del gobierno. La explicación se da en estos dos días, un enfrentamiento con Evita Perón y el otro, la Constitución del 49. Figuerola va a caer preso, como lo dije, tras el golpe del 56. Va a escribir un libro en el año 58 que se llamó Preso. En el año 61 publica El Gran Movimiento Social, como lo decía cuando empezaba la clase. Lo publica a partir de una editorial que se llamó La Huella, y que lo que hace La Huella es publicar las reflexiones de un grupo de un grupo de pensadores que habían formado un instituto que se llamó el Centro de Estudio de los Problemas Argentinos, cuyo presidente, decía, fue Alberto Baldrich, que tiene un libro muy lindo del año 67, Imperialismo y Liberación Nacional. Figuerola va a morir en el año 1970, aquejado por una enfermedad, pero el principal legado que deja Figuerola es este libro, La colaboración social en Hispanoamérica. Acá una primera aclaración. Cuando se analiza su libro se tiende a hablar de Latinoamérica. Y eso es un error, porque Figuerola dice Latinoamérica es el concepto que usó Francia para delimitar en un momento de nuestra historia su ámbito de influencia política y económica. Entonces, Figuerola lo que dice es no. Nosotros lo que vamos a hablar es de Hispanoamérica. Creo que ahí hay una cosa interesante y que sirve y que vale la pena mencionar, que es esta idea de que Figuerola es cuidadoso de los conceptos que utiliza, porque sabe que tomar los conceptos del enemigo también es tomar su sistema de ideas. Entonces, lo que hace brevemente es decir, bueno, nosotros de lo que vamos a hablar es de Hispanoamérica, y en Hispanoamérica también lo incluye al Brasil. Cuando uno analiza su libro, hay estadísticas de Brasil también. Ahí uno podría hablar, bueno, esto es Iberoamérica, pero en el concepto de Figuerola, Hispanoamérica
es quien nos representa y donde está presente también el Brasil. Como dije, no sé si lo mencioné, pero es importante, Figueroa es un hombre de una profunda fe católica. Y cuando uno analiza el concepto de la colaboración social, irremediablemente lo relaciona con la Rerum Novarum, que es una encíclica del Papa León XIII, que es la primera encíclica social de la Iglesia Católica. Cito una breve lectura porque a veces me parece que es más rico cuando los que hablan son los protagonistas. Dice el Papa León XIII, es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya que, disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desatendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de sus competidores. Esto es lo que dice, esto es la esencia, el espíritu que va a guiar a la idea de la colaboración social. ¿Cuáles son los conceptos elementales que uno tiene que tener en cuenta para hablar de la colaboración, que son distintos a los del progresismo? Porque como bien decían al principio, el progresismo se basa en el constante enfrentamiento y en la constante lucha artificial, que lo que hace generar es confusión entre las masas populares. Al contrario del progresismo, el colaboracionismo va a tener algunas palabras que son claves y que van a estar muy presentes en el vocabulario de Perón. Habla de colaboración, habla de integración, habla de armonía, habla de acuerdo y habla de organización. ¿Cómo es la estructura de pensamiento de Figueroa? Figueroa se inspira en la estructura trina de pensamiento de San Agustín. ¿En qué consiste brevemente la estructura trina de pensamiento, que es distinta a una idea tripartita o a una idea de tres partes? Figueroa lo que toma de San Agustín es la idea de la Santísima Trinidad que San Agustín escribe en un tratado que se llamó Acerca de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad se compone de Dios como un elemento superior compuesto de tres partes que en su confluencia lo conforman, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la característica de que en su confluencia nunca pierden su originalidad. Y también retoma una idea interesante de un autor que lo logra para mí explicar de una manera súper interesante, que es Armando Porati. Porati dice que en realidad lo que aporta a América es esta idea del mestizaje, ¿no? Esta idea de que no se trata de una síntesis de opuestos, sino de la conformación de algo distinto conformado a partir de las particularidades de quienes lo componen. Como saben, digo, la conquista española lo que hace es, como único pueblo conquistador, unir y fundir la sangre de España con la sangre de los nativos. ¿Por qué tomo este pensamiento de Armando Porati? Porque Figueroa es una persona que dice que no se puede trasladar indistintamente una central de ideas o una matriz de ideas a cualquier país, sino que en realidad lo que hay que tomar son las características propias de cada país y en base a eso trabajarlo. Por eso lo que Figueroa constituye es un gran pensamiento situado. Es esta idea de un pensamiento situado, esta idea de pensar desde las periferias. Un dato más para que vean la actualidad del colaboracionismo. Cuando uno analiza el pensamiento del Papa Francisco, el Papa Francisco habla del poliedro también, que es una figura de 8 lados, distintas cada uno de sus lados, pero que en su totalidad conforman una unidad. Francisco lo utiliza muy bien para hablar de la unidad en la diversidad. Un poco sigue esta lógica
del colaboracionismo que propone José Figuerola. Entonces, cuando analizamos su estructura de pensamiento, decimos, se compone de una matriz trina, basado en el pensamiento de San Agustín, una matriz y una matriz mestiza, que tiene que ver con el derrotero del propio Figuerola en América. ¿Cuál es el estado que se imagina Figuerola que va a contener a este modelo? Yo lo llamo paradigma de intervención social, ¿no? Porque el colaboracionismo social no deja de ser un paradigma exitoso de colaboración social. Él dice, el Estado tiene que romper o tiene que salir del modelo de libertad liberal, que hunde a la inacción del Estado tanto en la tiranía del capitalismo como en la tiranía del proletariado. Y lo que lleva a esta inacción estatal es a una lucha fratricida entre los componentes que se termina concluyendo con la muerte o con la eliminación de uno o el otro. El Estado tiene que tener tres elementos fundamentales: la idea de libertad, la idea de autoridad, y en esto Figuerola es claro, dice, nosotros debemos como Estado o conformar un Estado que a la vez que otorgue derechos, exija el cumplimiento de los deberes. Y un elemento más que le agrega el Estado va a ser un Estado prestando colaboración para el entendimiento de patrones y obreros. Este es el Estado que se imagina. ¿Y cuál es el elemento que va a componer a ese Estado? Y ahí Figuerola habla de las corporaciones. Habla de las corporaciones que Figuerola considera como cuerpo vivo de la sociedad o de la comunidad. Porque dice que las corporaciones han logrado mantener lo que es el espíritu de la profesión. Cuando Figuerola piensa en la corporación, lo piensa como una organización natural de la comunidad, lo piensa como el reservorio de un espíritu de la profesión y lo piensa como una comunidad cultural que tiene para agregar, que tiene para brindar a la comunidad todo este bagaje cultural. Como dijimos, ahí hablamos del Estado, hablamos de los elementos, pero lo que nos falta mencionar es los tres elementos que piensa Figuerola en ese Estado. Patrones por un lado, obreros por el otro y el Estado. Hay un dato que muchas veces pasa desapercibido cuando uno analiza la obra de la Revolución del 43. Al mismo momento que se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, también se crea la Secretaría de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque Figuerola y Perón lo que entienden es que lo que hay que realizar es la organización de las corporaciones. Un día hablando con Aritz Recalde, hacíamos una broma en torno al concepto de corporación que está tan mal vista, y él me contaba una cosa que era muy interesante, que actualmente las universidades se organizan en corporaciones. Y cuando uno analiza las corporaciones, ¿qué dice? Claro, son los ámbitos naturales. Está la corporación de estudiantes, la corporación de graduados, la corporación de docentes, de los no docentes. Entonces, lo que se muestra que la corporación es algo natural de la comunidad. Entonces, Figuerola dice, bueno, pero ¿cómo es que nosotros llegamos a esto? ¿No? A tener que plantear en un momento que en realidad lo que no tenemos que hacer es matarnos entre nosotros, sino que prestar nuestra colaboración para el bienestar general. Y él dice que en realidad, y esto es la principal herencia de la Revolución Francesa, por eso la mencioné al principio, tiene que ver que la Revolución Francesa lo que impone en el mundo es esta idea del yo individual en el centro. Obviamente que la revolución industrial, con la idea de lucro y con la idea del desarrollo económico, también promueve lo mismo, ¿no? Y ahí vos tenés un armazón de pensadores como
Locke, como Adam Smith, como un montón de pensadores que están al servicio de esta idea de romper a la comunidad y entronizar al individuo. Por eso citaba también a Benedicto XVI cuando dice, bueno, acá lo que hay, y es una idea interesante, es al hombre como Dios, pero no al hombre como raza, sino a cada uno. Esto es importante remarcar también, que acá la medida de todas las cosas es el hombre, es Sebastián, es Hugo, entonces cada uno pone su propio sistema de ideas y su propio sistema de creencias, entre comillas, porque en realidad lo que vemos también es que hay una corriente que lo que te hace es llevar siempre para el mismo lado. Y que esa entronización del individuo como Dios también fue producto, dice Figuerola, de la demolición de los gremios que produce la Revolución Francesa. ¿Dónde está la raíz, dice, de la colaboración social? Él dice que en realidad lo que hay que buscar cuando se habla de la colaboración social, habla de lo que pasa naturalmente en los hombres que se juntan, por ejemplo, ante el peligro, ante el malestar social, que responde a un sentimiento innato de unirse en determinados momentos. Quiero hacer una aclaración que tiene que ver un poco con algo que no sé si lo estoy transmitiendo bien, pero que es interesante en la colaboración social. Los intereses sectoriales van quedando de lado y lo que se empiezan a transformar en todo caso son en intereses generales. Cuando uno analiza el trabajo de Figuerola y de Perón en el año 43 al 45, vemos un dato que es interesante. Se nacionalizan los sindicatos. Cuando uno analiza los sindicatos anteriores a la Revolución de Junio del 43, vemos que en sus estandartes tenemos la bandera comunista, tenemos la imagen de Marx, tenemos la imagen de Lenin. Después del periodo 43-45, lo que existe es la bandera nacional, lo que existe es la Virgen de Luján y lo que existe es el crucifijo. Yo participo en la asociación bancaria, soy delegado de la Comisión Gremial Interna del Banco Nación, y cuando uno ingresa al edificio de la asociación bancaria, lo primero que ve es la imagen de la Virgen de Luján. Y ahora, se me fue el nombre, voy a decir el gorro, perdón, pues no me sale, que Francisco le da a nuestro secretario general cuando lo va a visitar junto a una bandera firmada por Francisco. Pero digo, ese proceso de nacionalización también tiene que ser entendido en esta misma lógica, que ¿cuál es? Empezar a dejar los intereses sectoriales y transformar esos intereses en los intereses en realidad generales, que tienen que ver con son los intereses de la nación y los intereses de la comunidad. El camino que encuentra Figuerola para la realización del colaboracionismo social, dice, es la paz social. No se puede hacer nada en un lugar donde se están matando entre todos y donde el objetivo final es la eliminación de uno o el otro, o la imposición de los intereses de un sector por sobre el otro. Dice algo así como que el alma humana está moralmente obligada a contribuir a la obra de paz y el progreso. Pero dice, para que sea posible la paz social, lo primero que tenemos que hacer es darle dignidad a los trabajadores. Dice, no se puede pensar en una obra de colaboración social si los obreros están sumidos en la indignidad, como también pasa hoy en día. Entonces dice, la piedra angular de la paz social va a ser la mayor o menor dignidad que tenga el trabajador. Y para eso lo que va a decir es una cuestión ética. Alguna vez escuché contar a Facundo Cabral algo muy lindo cuando dice que Evita le dio su primera lección ética cuando en lugar de limosna le pide trabajo. Entonces dice, el trabajo no es una mercancía, dice Figuerola, no es una mercancía dentro del dispositivo de facturación de la oligarquía. El trabajo lo que es una contribución del trabajador a la comunidad.
lo que se empieza a ver es cómo Figuerola va planteando esta idea de empezar a amalgamar, de dejar de lado los intereses sectoriales y ponderar los intereses de la comunidad, los intereses colectivos. Dice, el interés de la gran colectividad nacional. ¿Cuál es la estructura que crea Figuerola y que piensa como el estandarte de la colaboración? La paritaria. La paritaria después se ha ido degradando y ha quedado solo como sujeto de la reivindicación salarial de los sindicatos. Pero cuando Figuerola piensa la paritaria como institución, la piensa como el ámbito de confluencia de los sectores patronales y obreros y el Estado mediando para lograr llegar a esta idea superior, ¿no? A esta idea de colectivo. La construcción de este Estado requiere de dos elementos fundamentales que hoy en día también están en duda. Uno es el fuero laboral. Dice, nosotros no podemos, para pensar en el colaboracionismo, regirlo por las leyes del Código Civil. Dice, tiene que haber un fuero laboral propio. Un fuero laboral que lo que haga es analizar y resolver y legislar sobre las condiciones laborales del país. Y por otro lado, lo que habla es de generar una escuela donde se formen en ese ideal del colaboracionismo los que van a participar del Estado Nacional. Y dice, acá no alcanza con ser profesionales. Dice, acá no se trata de que venga un abogado o de que venga un contador, sino de que se tiene que crear una escuela, un instituto de formación inspirados en esta misma lógica. Para cerrar, me gustaría leerles una breve frase de Marcelo Gullo. Marcelo Gullo, yo no tengo la autoridad para decirlo, pero es una persona que para mí es de las personas que han pensado, que no solamente han analizado, sino que han pensado una salida. Marcelo Gullo habla de una idea de insubordinación fundante. Una insubordinación que nos permita a nosotros romper las ataduras que nos atan valga la redundancia, al imperio. Cuando uno analiza el proceso de Miguel Primo de Rivera en España, lo que se ve es esto, es el intento de recapturar o de unificar el espíritu imperial de España, y por otro lado, que el Estado sea el promotor de ese desarrollo, de ese impulso estatal. Marcelo Gullo habla del impulso estatal para lograr eso. Quiero leer para terminar un breve párrafo de Marcelo Gullo que explica un poco el espíritu del colaboracionismo y también el espíritu de lo que fue la revolución del 43 y del 46. Dice, en las relaciones internacionales, el poder ha sido y es la condición necesaria para temperar, neutralizar o evitar la subordinación política y la explotación económica. En su afán de conservar su posición hegemónica, los países centrales tratan de impedir toda clase de iniciativa autónoma o nacional en los países de la periferia. Para eso utilizan 4 estrategias fundamentales: la división interna y la fragmentación territorial de los estados periféricos, la formación de élite, y acá recupero el trabajo que vienen realizando en forma conjunta de trabajar sobre las élites políticas, ustedes. La generación de ideologías, de conceptos, de visiones del mundo y de situaciones específicas, es decir, la conformación en los países de la periferia de élite y cuadros políticos locales, admiradores de las estructuras hegemónicas de poder y de las ideologías por estas producidas. La difusión ideológica de las ideas generadas en el centro de las estructuras hegemónicas de poder
que tienen como objetivo la difusión del modo de vida y del pensar de las sociedades que integran el centro de las estructuras hegemónicas de poder. Para los estados periféricos sometidos en el sistema internacional a esta doble subordinación, el objetivo estratégico fundamental no puede ser otro que alcanzar el umbral de poder. Es decir, la construcción de un poder nacional que requiere de un enorme impulso estatal para poner en acto lo que se encuentra en potencia. Este impulso estatal permite la movilización de los recursos potenciales que transforman la fuerza en potencia y la fuerza en acto. Muchas gracias. Bueno, excelente, muy bueno, Sebastián. La verdad, hemos aprendido mucho, sobre todo en la valoración de esta persona que es Francisco Figuerola, ¿no? Que uno tiene mentas, o tenía mentas, de quién era, pero lo has situado muy bien. No sé si algún compañero quiere hacer algunas preguntas. Estamos abiertos a eso, entonces. Hay texto. Acá alguien pregunta. A ver, Osvaldo, anda por ahí. Sí, Osvaldo, Sí. que... Bueno, buenas tardes. Horacio del Prado pregunta, dice, refiriéndose, Sebastián, muy interesante lo que has dicho, creo entender el concepto de conflictos artificiales. Te pregunto, la pregunta de Horacio, ¿existirán en tu mirada también armonías artificiales? A ver, yo lo que creo que lo que hay que volver es al imperativo, lo dice Figuerola también, yo no lo mencioné. Figuerola dice, estamos exhaustos de la propaganda teórica, lo que hay que volver es a la realidad. Dice, el imperativo de la realidad. Yo no creo en las armonías artificiales, yo lo que creo que existen intereses comunes, que es lo que hay que recobrar. ¿Que cuáles son? La grandeza de la patria, la felicidad de nuestro pueblo, solventado en tres grandes ideas: la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Pero, ¿cómo se logra esto? En primer lugar, recobrando el sentido comunitario. Nosotros tenemos un texto que es una herramienta revolucionaria como es la comunidad organizada. Entonces, yo no creo en esta idea de armonías artificiales, porque la realidad es que la armonía se construye sobre una verdad. Yo no puedo construir una armonía sobre algo artificial o que no existe. En cambio, el conflicto sí, porque el conflicto basta que yo ofenda a otra persona o que lo descalifique para que ya generarse. La armonía requiere de una sólida estructuración, que fue lo que va haciendo el general Perón, ¿no? Uno habla de la revolución del 43, habla del primer gobierno justicialista, habla del segundo, y habla de el pacto, habla del gobierno del 73. Yo todavía no llegué a esa etapa de la investigación, pero yo creo que existe un hilo conductor entre la colaboración social, la comunidad organizada y el pacto social. Por algo, el último gobierno del general Perón está tapado por litros de tinta que lo único que hacen es reproducir mentiras. Y entonces vuelvo a la pregunta, yo no creo que se puedan construir armonías artificiales, porque de lo que estamos hablando es de la realidad y de los verdaderos objetivos de la patria. No sé si respondí la pregunta. La pregunta continúa, o más que la pregunta, se refiere si hay un texto suyo sobre Figuerola. Yo escribí la tesis, no tengo ningún problema en pasarlo, porque en realidad mi tesis
de lo que habla es el concepto de la colaboración social y algunos ítems, por ejemplo, cuáles son los antecedentes históricos, los antecedentes ideológicos y los antecedentes políticos. Cuando quieran lo paso, tengo los libros de Figuerola para pasar, porque me parece que cuando yo planteaba la idea de la tesis, lo planteaba con un objetivo muy, muy chico, que era que la gente lo conociera a Figuerola y que se empezara a investigar sobre él. Entonces lo planteé como un puntapié inicial, de ninguna manera lo doy como algo cerrado, porque justamente creo en el trabajo comunitario y colectivo para poder enriquecer los postulados del colaboracionismo social. Si me permiten, a mí me gustaría hacer alguna precisión. Porque hay cosas que se pueden prestar a confusión en el presente. Me parece que son tiempos, en la planificación, son tiempos distintos. El acuerdo social, el pacto social en todo caso, como lo hace Perón en el 73, el plan trienal y el proyecto a largo plazo, 30 años vista. ¿Sí? El pacto social es para estabilizar la situación, es para estabilizar la nave. Acuerdo de precios y salarios, de producción y consumo, con duración un tiempo limitado. ¿Sí? Pero nunca pensó el pacto social, ese primero que firma, más allá de 2 años. ¿Sí? Tenía que estabilizar la nave. Alta inflación, desempleo, conflictos internos, ¿sí? Bueno. Inmediatamente se pone a trabajar en el plan trienal. El pacto social se firma no bien se asume, en junio del 73. ¿Sí? Patrones, trabajadores, Estado. Se comprometen a estabilizar. Tanto es así que la inflación baja al 0%. ¿Sí? En diciembre de ese mismo año, anuncia el plan trienal, que él lo pensaba en función de los años de gobierno que restaban. En aquel momento el gobierno era de 4 años como ahora. Y en mayo del 74 anuncia la necesidad de ponernos de acuerdo en el proyecto a largo plazo, 30 años para acá. Son 3 momentos distintos, pero concatenados y necesarios de la planificación. ¿Sí? Esto lo explica muy bien Perón en su última obra, su testamento político, en el modelo argentino. Lo explica en estos términos. ¿Sí? Necesitamos terminar con el desbarajuste. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Acuerdo social, pacto social. Trabajadores, empresarios, Estado. Bien, esto no puede durar eternamente. Necesita una planificación hasta que termine el gobierno. Plan trienal. Diciembre, anuncia el plan trienal, diciembre del 73. Mayo del 74 propone, bueno, la planificación a largo plazo, 30 años. Y yo digo, esto hay que tenerlo presente, porque ahí anda alguna idea loca de algún plan quinquenal. Intentaron sin éxito algún acuerdo social que se le cayó en menos de 4 horas porque le estalló lo del vacunatorio VIP, ¿se acuerdan? Esto es de trasnochado. Esto es de trasnochado. Nadie que hable en serio puede hablar de un plan quinquenal en la Argentina. No tienen tiempo. A lo sumo le quedará hacer un plan por 2 años. ¿Sí? Digo, hay que tener claro estos conceptos, me parecen muy interesantes, Sebastián. Y no sé si... y otra cosa, el tema de la armonía. Mire, la armonía es una categoría profundamente cristiana. La armonía es orden con amor.
Es la vieja idea griega de orden, agregado el concepto de amor, que es un concepto cristiano. No, nada más. Yo una de las cosas que quería agregar, hace tiempo publiqué un artículo donde intentaba hablar de algunas características, y yo creo que en esto, para, no sé si aportar, porque no creo ser tan pretencioso, pero sí mencionar que acá lo que no se dice es que siempre existió una planificación que defendió los intereses de los poderosos, salvo la que trae Perón. Y por eso se la bombardearon por todos lados. Y se la bombardean ahora, porque una de las cosas también interesantes es cómo el enemigo toma nuestros conceptos y los destruye. Entonces, de un plan quinquenal, de una profunda transformación de la Argentina, lo convierten en algo que vos podés planificar tomándote un café a partir de las 6 de la tarde cuando se junta el presidente con el jefe de gabinete. Quiero dar otro ejemplo más que es interesante también para marcar el nivel de desconcierto total que hay y cómo el progresismo y el neoliberalismo o la derecha o la izquierda se juntan en lo mismo. El otro día un senador de Jujuy salió a hablar de la nacionalización de los depósitos bancarios. Yo no creo que es importante o no, yo sí lo que creo es en la centralización de los depósitos bancarios, para que el Estado Nacional pueda tener una política de crédito. Pero supongamos que también sea la nacionalización. Los mismos tipos del Frente de Todos salieron a decir, no, nosotros con esto no tenemos nada que ver. No vaya a hacer cosa que piense que somos peronistas. Porque, o sea, que la derecha lo diga, o que Macri salga a decir, o Larreta, es una cosa. Pero que nuestros propios diputados salgan a decir de nosotros de esto no tenemos nada que ver, es lo que yo quería mencionar un poco al comienzo. Cuando decía en realidad es el mismo cuerpo con dos brazos. Y reitero que es interesante esto. Y lo que yo creo que le aporta Figuerola a la idea de planificación que tiene Perón en la mente es esta idea de que no existe una planificación económica per se, es una planificación económica y social. Eso creo que es el aporte que se hace desde el colaboracionismo. Perdón, Hugo. Excelente, excelente. Sí, sí, tal cual. Hay una razón también por la cual hay que seguir ese orden del acuerdo social o del pacto social, después el plan de mediano plazo y después el de largo plazo. Para planificar hay que tener el aparato del Estado. Es imposible la planificación de una nación compleja como la nuestra, que la quieren hacer complicada, pero digo compleja por la gran cantidad de corporaciones que gracias a Dios existen, ¿sí? Es imposible hacer una planificación a mediano plazo y a largo plazo sin contar con el aparato del Estado. El aparato del Estado y los intelectuales, ¿eh? Es una tarea que, como vos decís, no se puede hacer tomando un café a la ligera, ¿no? Quiero agregar una cosa más que no lo dije. Yo creo que hoy por hoy la Argentina es inviable. Por estas leyes, por el Tratado de Madrid, pero fíjense en esto. Perón decía que estoy medio que se me dan las palabras, pero que tenía que ser centralizada el planeamiento y descentralizada la ejecución. ¿Qué hace la Constitución del 94? Lo invierte. Descentraliza el planeamiento y centraliza la ejecución. A pesar de que son los municipios y que reparte y que el Estado se va desprendiendo, pero invierte la lógica. Hay un libro que es interesante que se llama La transformación del Estado Nacional, que escriben Roberto Dromi y Carlos Menem. Ahí Dromi lo que hace es explicar cuál es la planificación de los sectores de poder. Que yo tengo como fecha de inicio
el Plan Pinedo. Y Dromi lo que hace es darle el nombre, que ahora no lo puedo encontrar, porque lo estoy tratando de buscar y no lo puedo encontrar. Es una planificación que él la llama concertada, una cosa así le dice. Pero bueno, y fíjense que no hay un solo compañero, y esto no es hablar mal de los compañeros, que discuta la Constitución del 94. Porque lo que hace la Constitución del 94 es solidificar la entrega. Eso, perdón que me extienda. ¿Puedo hacer un comentario, Hugo? Bueno, Osvaldo, que está comandando el debate. En relación a la... quisiera hacer un comentario complementario a lo que planteó muy bien Sebastián. En primer lugar, agradecerte el planteo que haces en la primera parte, cuando sondeás los orígenes filosóficos, doctrinarios del progresismo, porque cuando hablas de ese hombre niño que citaba Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional, ese niño que nada lo satisface, ¿no? Me das un pie enorme para, yo tengo que exponer en este mismo espacio dentro de 3 semanas, y voy a retomar justamente a partir de conceptos similares. La introducción va a tener que ver justamente con esos aspectos del progresismo, ¿no? Y está muy implacablemente sintetizado, a tal punto que solamente voy a hacer referencia a tu charla, a tu conferencia, y no voy a abundar más que en eso, ¿no? Creo que ahí diste en un punto central, y también destacar la vigencia de un modelo económico sustentado en esas 4 leyes y en el ignominioso Tratado de Madrid, que en realidad es un acuerdo, para hacer conceptualmente es un acuerdo, jamás eso pasó por el Congreso Nacional, fue un acuerdo de gobiernos, digamos, fue una imposición. Lo que los ingleses no lograron, la rendición incondicional de Malvinas se logró por el Acuerdo de Madrid. Ustedes saben que en la rendición de Malvinas, en el acta de rendición, está borrado, subrayado, la palabra incondicional. Argentina no se rindió incondicionalmente, pero a posteriori, por el Acuerdo de Madrid, Argentina aceptó un tratado con condiciones leoninas sobre su presente en ese momento y sobre su futuro. Así que también celebro en esa primera parte, ¿no? Porque es algo que el progresismo, ni en sus noches de desvarío, jamás se ha planteado, digamos, ¿no? Es más, me ha tocado debatir en otros ámbitos con personas cercanas a esa corriente de pensamiento al interior del peronismo mismo, de lo que dicen ellos que es el peronismo, y desconocen el Acuerdo de Madrid. Desconocen el acuerdo. No voy a dar nombres, pero un funcionario de segunda línea del Ministerio de Defensa desconocía el Acuerdo de Madrid. Algo terrible, terrible, terrible. Y bueno, y después, yendo al tema de la planificación, vos destacás esas 3 formas de planificación, de intervención. La no intervención, que es una forma de planificación, lo destacás muy bien eso. Después, esa de la que habla Dromi, que estoy haciendo el esfuerzo junto con vos para recordarlo, es un término muy preciso, pero sí, podríamos, hasta que podamos cubrir ese bache de la memoria, llamarlo como una planificación sectorial, ¿no? Recordemos que eso toma como referencia, como vos también muy bien dijiste, los tiempos de Pinedo en la década infame, donde también el Estado, en una situación muy similar a la que está transcurriendo en estos días, había sido loteado. El Estado en la década del 30 fue loteado entre distintos intereses oligárquicos, algo muy similar a lo que sucede hoy, ¿no? También el Estado está loteado y cada uno pone pie para hacer sus negocios. Y también, ojo, que hay muchos planes en la Argentina, ¿eh? Hay una cantidad de planes sectoriales, pero que cubren objetivos que poco tienen que ver con los intereses de la nación.
Y la planificación justicialista, que es económica y social y cultural también, yo hace rato que vengo indagando en el paso, en los últimos años de Perón en el exilio. Yo sí que he tenido contacto con intelectuales de fuste franceses. Perón le interesaba mucho el modelo francés de planificación indicativa. La planificación indicativa, que es totalmente opuesta a la planificación totalitaria de los países comunistas. Tanto la de los planes quinquenales como las del plan trienal son planificaciones indicativas. Nada tienen que ver con la experiencia de la planificación de los países socialistas, ¿no? O del socialismo realmente existente. Y me parece ahí importante, en relación a la planificación indicativa, que obviamente tiene en sus fundamentos conceptuales, doctrinarios, la cuestión del colaboracionismo social. No puede haber planificación indicativa sin colaboracionismo social. Como decía, la inspiración en los modelos franceses, el modelo nórdico. Y que, dicho sea de paso, la experiencia de planificación de los países nórdicos no tiene nada que ver con el estado de bienestar, al menos en su origen. La planificación nórdica, Finlandia, Suecia, sobre todo Finlandia, y en mayor medida Noruega, es una planificación que parte de un gran acuerdo nacional a principios del siglo XIX. Perdón, a principios del siglo XX. A principios del siglo XX. Donde todavía la socialdemocracia de los países nórdicos no tenía la fuerza política ni cultural que supo desarrollar luego. Entonces tiene que ver más con el Estado social, un tema que aquí hemos tratado en algunas reuniones de ARGE, la cuestión del Estado social, que es más inspirador de la concepción justicialista que el Estado de bienestar, ¿verdad? Que es obra fundamentalmente de la socialdemocracia europea, ¿no? Y bueno, yo creo que el último Perón tiene referencias conceptuales a esa planificación indicativa que no hace más que reforzar lo que vos muy bien desarrollaste en tu conferencia, la cuestión doctrinaria del colaboracionismo social, ¿no? Bueno, esas apostillas, simplemente como para hacer un aporte modesto, ¿no? Me gustaría agregar una cosa que no la dije, que es interesante. Una de las cosas que retomaba era esta idea de que a la experiencia de Primo de Rivera le dicen que es un fascismo, y como es un fascismo no se puede analizar, no se puede tocar. Yo recuerdo la cara del profesor de la universidad cuando le dije que iba a hablar de la colaboración social, y cuando me pregunta quién era Figuerola, le hablo de que había sido funcionario de Miguel Primo de Rivera, y por poco sale corriendo para que porque claro, había un fascista en una universidad pública. Y hay un dato que es interesante, que Perón después lo va a retomar, cuando habla de que por ahí no le di la vuelta de rosca, pero que es interesante, que es esto. Figuerola dice: las corporaciones no pertenecen al Estado. Es el germen de lo que después Perón va a hablar de las organizaciones libres del pueblo. Dice: el Estado no tiene nada que ver con la corporación. La corporación es un elemento de la comunidad y por lo tanto puede ser auxiliar del Estado, pero esto es interesante, ¿no? No es un organismo del Estado. Que generalmente cuando se habla de corporación, uno tiene esta idea de las corporaciones del Estado italiano. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque también ahí Perón retoma estas ideas del colaboracionismo que va trayendo Figuerola. Eso quería mencionar. Y otra cosa que yo no quise ahondar en la introducción, cuando uno analiza cómo Gran Bretaña va desmembrando al Imperio Español y cómo lo va haciendo Francia desde adentro, también va viendo algo similar a lo que nos va pasando a nosotros. Es verdad que uno no puede traer el pasado y tratar de forzarlo a lo que está pasando acá. El otro día leí una cosa de Arid Recalde
Yo siempre trato de leerlo porque es súper interesante y además, bueno, es un pensador impresionante, ¿no? Aritz el otro día en su cuenta de Facebook puso que el partido que más había crecido había sido el radicalismo. Súper interesante la visión, porque decía, todos tienen representantes del radicalismo en sus listas. Y fíjense que cada vez tenemos más representantes de ellos y cada vez menos obreros. Digamos, en nuestra lista no encontramos obreros, no tienen lugar. Yo el otro día en la clase de esto después me trae problema, pero siempre lo menciono. Que otro de los grandes dramas que tenemos es que no podemos salir del acuerdo Nosiglia-Manzano de los años 80, que borra el movimiento obrero de las listas. Estamos presos de eso. Entonces yo creo que lo que sí, y esto es una cosa que pongo a consideración, es que me parece que eso fue un error nuestro de que fuimos dejando lugares. Nosotros regalamos las construcciones muy fácilmente. Pienso en las 62 organizaciones. Macri lució orgulloso el logo de las 62 organizaciones atrás. Nosotros la rechazamos y decimos, no, esa, que en realidad no lo rechazan los peronistas. Pero la realidad es que nadie le dice a los tipos que hoy por hoy están en el gobierno, ¿cómo las 62 organizaciones no van a estar acá adentro? ¿Cómo la CGT va a trazar, como se le dice ahora? No, al pueblo argentino le costó mártires la construcción de sus propias herramientas políticas. Y las que se encargan de regalarla son los compañeros o los que se dicen compañeros que han ocupado los lugares y perdón la expresión, no quiero ser vulgar, se han cagado en Perón. Hay una cosa que dice Julián Licastro que también es interesante. Julián Licastro dice, a Perón se lo citó mucho, pero se lo leyó poco. Es una cosa extraordinaria, porque el olvido o el manto de silencio sobre Perón no consistió en no nombrarlo, sino en nombrarlo y desfigurar lo que Perón decía. Porque acá hay algo que es interesante. La estrategia de dominación del progresismo y del ala derecha, que es el neoliberalismo, consistió justamente en esta particularidad. No lo oculto, lo nombro y le voy borrando los contornos, lo lavo, lo limpio. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener también en vista. Por eso siempre valoro el trabajo que vienen realizando. Porque acá de lo que se nombra es a Perón y además aprendemos que se trata de eso, de aprender sobre Perón. Y aprender sobre el peronismo, sobre sus colaboradores. Eso. Lo último. El otro día en la charla de formación que daban en el sindicato, hablaban de la ley de contrato de trabajo. En ningún momento la nombraron a Isabel Perón. En ningún momento. Ni siquiera como decir que se promulgó bajo su gobierno. ¿No? Un dato histórico, nadie está pidiendo que reivindiquen a nadie, pero es que se diga que hubo una presidenta mujer, la primera presidenta mujer, que promulgó la ley de contrato de trabajo, bajo un gobierno peronista. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Sí. Interesantes reflexiones. ISEAR. Mirá, hay un mensaje de ISEAR, qué alegría. A ver, Osvaldo, ¿lo querés leer? Estaba muteado. Bueno, dice, un abrazo grande, Hugo, querido, y felicitaciones a Sebastián. Me conecté un ratito porque tengo clases, pero no quería dejar de saludarlo. Bueno, un abrazo para Iser. Muchas gracias, ISEAR. Sebastián, sobre esto último que vos dijiste, hace un tiempo atrás, Juan José Borrell, que es un excelente docente, nos hacía recordar a un viejo libro de Brzezinski, la era tecnotrónica.
la era tecnotrónica. Y Brzezinski aconsejaba que a los países que se resistían al paso de la nueva era que él veía venir, es un libro del año 70, esa nueva era, la era tecnotrónica, que a los países más atrasados, digamos, a los que le iba a costar más tiempo incorporarse a esa nueva era con sus nuevos valores y sus nuevas verdades, había que dejarle la parte folclórica de la nacionalidad, ¿sí? Para que no sufrieran sus habitantes un shock psicológico, ¿sí? Un trauma psicológico. Con Perón y Evita han hecho lo mismo. Con Perón y Evita han hecho lo mismo. Yo me estaba acordando justamente de Iciar, cuando muy bien nos explicaba el feminismo, y cómo las feministas toman la figura de Eva Perón, ¿sí? Totalmente lavada, digamos, inventada. Una Evita inventada por ellos, para justificar el feminismo en sus formas degradadas, ¿no? Y eso que mencionaba de Perón, sí, a Perón se lo mantiene folclóricamente, pero no se está dispuesto a llevar a la práctica lo que Perón plantea, porque lo que Perón plantea es una changa muy grande, es liberar al país. Es una changa pesada. Nunca nada ha sido fácil en la lucha por la liberación, nos planteaba Perón. Entonces, por ahí es más fácil ser lenguaraz ante el capital financiero transnacional. De última, esa dirigencia no confía en las capacidades del propio pueblo. No creen que el pueblo argentino esté en situación de dar esa batalla, ¿sí? Y por eso arreglan. Bueno, gracias al saludo de Iciar. Hablando de Isabel Perón, no sé si han tenido ocasión de ver un documental que está circulando en Flow, ¿no? Se llama Una habitación sin cortinas o algo así. Es de este año. Más allá de la evaluación que podamos hacer de ese periodo histórico en concreto, lo recomiendo para ver justamente cómo desde el cine se hace una operación de ninguneo, a pesar de estar manifiesto en los postulados del film, ¿no? Y su director, su guionista, decir que persigue una intención de indagar en esa época y además en la figura de Isabel Perón. Hay cosas incluso hasta que rozan lo gracioso, porque es un documental basado en declaraciones a personajes de la época, que aún todavía tienen participan activamente en la política argentina, ¿no? Que en esos años eran jóvenes. Y es muy curioso, porque todas las personas que hablan en contra de Isabel Perón, que son entrevistadas, aparecen con su nombre, su apellido, sus funciones en la actualidad, lo que, abajo, ¿no? Al pie, uno puede identificarlos rápidamente. Y todos los que tienen una posición, al menos de análisis objetivo de ese periodo de gobierno y de la figura de Isabel Martínez de Perón, no aparece su nombre. Por ejemplo, Lavaqué, por ejemplo. Yo sé quién es Lavaqué porque lo conozco, o sea, todos sabemos que aparece Lavaqué ahí, ese es Lavaqué, pero no aparece el nombre, ni las funciones, ni los cargos que tuvo, nada, qué hace en la actualidad. Así como, bueno, aparece también en algún momento la hija de Gatica, la reconocemos porque nosotros somos del paño, ¿no? Pero es muy curioso, es una operación tan siniestra de negación. Me hace acordar, es como una fuga hacia adelante, un perfeccionamiento de esa época de estalinismo donde borraban las fotos de los opositores, por ejemplo Trotsky, ¿no? Trotsky estaba en una foto, en esa misma foto unos años después lo sacaban, ¿no? No estaba más. Bueno, acá con toda persona que ose
en este documental, al menos plantearse ciertas dudas acerca de las valoraciones negativas sobre ese periodo de gobierno y la figura de Isabel, no aparece su nombre. No, no ahorran recursos para ningunear el Pero, pasado. Sí. perdón, pero me gustaría detenernos en esto. ¿Ellos ya probaron cuando caído Perón no se lo podía nombrar? Entonces, ¿qué hacen? Lo que decía Hugo ahora, lo retoman para que lo olviden. Es increíble porque uno también tiene que estar preparado para semejante maniobra de silencio. Pero digo, probaron, o como esto que vos contabas de Stalin, ¿no? De cómo se eliminaban las personas que habían participado. En nuestro caso, todo lo decreto para no nombrarlo, quemaron libros, rompieron todo. Bueno, entonces que dijeron, no, la gente no se va a olvidar. Lo que vamos a hacer es que se olviden mencionándolos. Eso es lo siniestro. Bueno, Macanudo, ya Una estamos consulta, sobre la hora. ¿puedo hacer una ¿Eh? consulta? No, un Sí. comentario, volviendo un poco sobre el tema el tema central de la conferencia de Sebastián. Creo que hoy se vuelve imposible, de algún modo, plantear en el debate político, social, la cuestión del colaboracionismo social, o como lo queramos llamar, tal vez hay que allanarlo al término para estos tiempos, no sé, porque creo que también lo que falla es el concepto de Estado, ¿no? En la Argentina hay un debate serio acerca del rol del Estado, las funciones del Estado. Yo lo que escucho eh, como un sonsonete, una letanía, el Estado presente, el Estado presente, el Estado presente, que cuando uno sale a la calle se da cuenta que hay un Estado presente pero bastante bobo, ¿no? Por ineficaz, por lo frívolo, ¿no? Argentina es frívolo en la forma en que gasta, en los objetivos que se propone. Entonces yo creo que no hay, ni siquiera hay un Estado y una discusión acerca del rol del Estado en condiciones como para replantear, porque obviamente para el colaboracionismo social, como muy bien lo decía Sebastián, el modelo de Figueroa tiene que haber un Estado que cumpla a rajatabla con sus funciones, ¿no? En esa búsqueda de armonías, de equilibrios, que sirva para morigerar posiciones de unos y de otros, ¿no? El Estado argentino es totalmente ineficaz para resolver cuestiones mucho menores, ¿no? Acá con el amigo Lanfranconi solemos charlar de esto, es un especialista en gasto público, uno se aterra de ver la cantidad de dinero que se destina a, este, a objetivos superfluos, ¿no? Que los llevan a pensar a uno que el Estado en Argentina es el Estado bobo, sonso, no se puede hacer nada, no se puede plantear un Estado social, hablan de regenerar el Estado de bienestar, por favor, ¿con qué cuadros? Pues, Hugo decía muy bien, para gestionar un Estado social, para gobernar un Estado social, hay que tener cuadros muy bien formados. ¿Mm? En alguna ocasión, hace unos años atrás, con algunos compañeros habíamos calculado que para gestionar, gobernar, no gestionar, no quiero llamar la palabra gestionar, para gobernar el Estado argentino se necesitan aproximadamente 20.000 cuadros, en los distintos niveles. Los cuadros, no hablo del ministro, sino de su secretario para abajo, lo que son los cargos operativos, ejecutivos. 20.000 tipos. ¿Quién se propuso formar 20.000 cuadros técnicos políticos en Argentina en los últimos años? ¿No? Es un laburo muy serio eso. Y en general, la gente está preocupada, esta gente está preocupada en usufructuar una parte del loteo del Estado que le corresponde para sus intereses personales, y en el mejor de los casos, de la capilla a la que responde, ¿no? Comentario al pasar, ¿no? Bueno, Macanudo, estamos ya sobre la hora. Yo no tengo acá, Gabriel, recordanos por favor el nombre de la exposición del próximo jueves.
si lo Sí, tenés presente. el próximo jueves vamos a contar con la presencia de Andrés Berazategui, que es un licenciado en Relaciones Internacionales, maestrando en la maestría de Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra, y además es el Numen, el impulsor del grupo y la editorial Nomos, que hace un trabajo editorial muy fructífero, está haciendo un trabajo con publicaciones de autores nacionales y extranjeros, donde la cuestión identitaria, tercera posición, geopolítica está en lugar de consideración, ¿no? Y la conferencia de Andrés Berazategui va a versar sobre el progresismo contra el poder nacional. Ese es el título que nos sugirió, y me anticipó también unas líneas a modo de introducción para que nos pongamos a tanto de cómo iba a ser la conferencia, los contenidos, y es muy, muy interesante. Un trabajo muy, muy interesante. Así que la recomendamos fervientemente, tanto desde Resurgir como de Argel, ¿no? Y las citas, como siempre, los jueves a las 18 horas. Bueno, muchachos, ya estamos llegando a la hora. Habrá que ir preparando la mesa para poner el televisor ahí cerquita. Y bueno, esperemos que ande bien el fútbol, que es una de las grandes alegrías que tenemos. Y Hoy con Perú. Hoy con Perú. hoy contra Perú. Sí, sí, sí. Recordar que es el himno que jamás se tiene que chiflar, ¿eh? Uno ¿Cómo? respeta el folclore, es el único himno que está mal chiflar los himnos de las naciones hermanas de América Latina, salvo en algunas excepciones, que bueno, porque el folclore futbolístico tiene memoria, pero tenemos que recordar que el único himno que jamás debemos silbar, aún en el contexto del folclore de la hinchada futbolera, es el himno de Perú, ¿no? Compartimos prócer, hermanos peruanos. Tal cual. Tal cual. Bueno, entonces, buen fin de semana. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a los compañeros que nos han acompañado, Aníbal, Guillermo, Claudio, Horacio. Muy buena la exposición, Jorge. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Hugo. Excelente. Gracias, Gabriel. Muy agradecido, Sebastián. Un placer, realmente. Un placer. Muy bueno todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, buenas tardes. Si Dios Bueno, quiere. todo lo que- Adiós a todos. Adiós. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el vacial. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la
la changa cotidiana de trepar por las ventanas a ese tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo sueño una canción. Dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschavan con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón.